Muchos piensan que la escasez se limita a no tener dinero en el bolsillo, pero la verdad es que la pobreza suele tener raíces mucho más profundas. Nace en la mente, se alimenta de creencias limitantes y se mantiene viva a través de patrones invisibles que sabotean tus resultados desde dentro. No es tu barrio, ni tu apellido, ni siquiera cuántos diplomas tengas colgados en la pared lo que define tu futuro. Es tu mentalidad, tu actitud diaria y las decisiones pequeñas, pero repetidas, las que moldean tu destino. Cuando tomas la responsabilidad total de tu vida, sin excusas ni culpables externos, das el primer paso hacia una transformación real. Yo, Brian Tracy, digo que el punto de partida de la riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu cabeza. Cada rutina que mantienes, ya sea constructiva o destructiva, actúa como un ladrillo en la construcción de tu realidad económica. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al video, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Si hoy estás atravesando dificultades, no es porque estés marcado por el fracaso, sino porque quizás sigues repitiendo modelos mentales heredados, automatismos que te mantienen atrapado. La buena noticia es que puedes liberarte. Cambiar es posible. La autodisciplina, el aprendizaje constante y una acción dirigida hacia metas claras pueden romper cualquier ciclo de limitación. Porque el éxito no cae del cielo, ni depende de la suerte, es una consecuencia directa de aplicar hábitos poderosos todos los días, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Y aquí va una verdad que muchos evitan enfrentar: no es la cantidad de dinero que ganas lo que define tu riqueza, sino lo que decides hacer con ese dinero. Esta idea incomoda porque desarma la creencia cómoda de que ganar más solucionará todos tus problemas. Pero no es así. Si no sabes manejar 100 pesos, tampoco sabrás manejar 1000, ni 10,000, ni 1,000,000. El dinero no viene a arreglar tus hábitos, los expone. No transforma tu carácter, lo revela. Por eso, uno de los hábitos más tóxicos y extendidos que te mantiene estancado financieramente es gastar por encima de lo que generas. Muchas veces lo haces sin darte cuenta. Vives al límite. Apenas cobras, ese dinero ya está asignado, ya tiene nombre y apellido antes de tocar tus manos. Compras por impulso, caes en caprichos disfrazados de necesidades urgentes, y las tarjetas de crédito te seducen con una promesa de libertad que termina en esclavitud silenciosa, donde los intereses se convierten en cadenas invisibles que te quitan paz. Y no te culpes del todo, fuiste condicionado para pensar así. Te enseñaron a consumir, no a crear. A demostrar estatus, no a construir patrimonio. A reaccionar emocionalmente cada vez que ves una oferta, no a planificar con inteligencia cada centavo que ganas. Creciste viendo a otros hacer lo mismo, rodeado de un entorno que normalizó la vida sin ahorros, las deudas eternas y la improvisación como estilo de vida. Ese comportamiento, aunque parezca inofensivo, es una de las principales razones por las que muchos nunca logran estabilidad. Cada gasto pequeño que parece inofensivo, una suscripción que no usas, una comida rápida porque no da tiempo de cocinar, una prenda de moda que no necesitabas, se va acumulando, y te acostumbra a vivir sin margen, sin red de seguridad, sin opción de reaccionar cuando la vida golpea. Y cuando llega un imprevisto, no hay reserva. No hay plan B. Solo hay estrés, más deuda y la sensación de estar atrapado en una rueda que nunca se detiene. Es una carrera constante detrás del dinero que siempre parece estar un paso más adelante. Salir de ese ciclo no se trata solo de fuerza de voluntad. Requiere valentía. Requiere un acto consciente y decidido de mirar tu realidad financiera sin adornos, sin filtros. De anotar con sinceridad cada gasto, por mínimo que parezca, y preguntarte con firmeza: ¿esto me está acercando a mis objetivos o me está alejando de ellos? Porque hasta que no observes tus números con honestidad, no podrás transformarlos. La verdadera transformación comienza cuando te haces una pregunta con coraje: ¿esto me está acercando a la vida que deseo o me está alejando sin que me dé cuenta? En esa reflexión honesta está el punto de partida del cambio. No necesitas que te suban el sueldo ni que ocurra algo extraordinario allá afuera. Lo que necesitas, urgentemente, es crear dirección, establecer un plan y tomar el control, aunque sea con pasos pequeños. Empezar por reservar una parte de lo que ganas, por mínima que sea. No se trata de la cantidad, sino del símbolo que representa: autocontrol.
Cada vez que eliges ahorrar, estás enviando una señal poderosa a tu mente: mi mañana vale más que mis caprichos del presente. Y cuando ese mensaje se repite con coherencia en el tiempo, algo dentro de ti empieza a cambiar. Tu carácter se fortalece, tus decisiones se vuelven más estratégicas y tu mentalidad evoluciona de la reacción al liderazgo. Porque quien domina sus impulsos, domina su vida. Y aquí viene algo que cambia todo. Cuando empiezas a gobernar tu relación con el dinero, comienzas también a recuperar el mando de tu existencia. Porque el dinero no es solo números en una cuenta, es un reflejo directo de tu autoestima, de tu visión personal, de tu capacidad para priorizar lo importante por encima de lo inmediato. Decir no a lo innecesario es, en realidad, un sí a tu tranquilidad, a tus metas, a tu crecimiento sostenido. Claro que no será fácil. Vas a sentir la tentación de rendirte. Vas a luchar contra hábitos viejos que gritan más fuerte que tus nuevas intenciones. Pero si perseveras, si te mantienes firme aunque cueste, los resultados empezarán a llegar. Al principio serán pequeños y quizás invisibles para los demás. Pero tú sabrás que estás construyendo algo distinto. Y llegará el día en que mires atrás y te des cuenta de que ya no estás sobreviviendo al límite, que tienes un fondo de emergencia, que tienes margen, que tienes calma. No fue suerte. No fue un golpe de azar. Fue el fruto de decisiones valientes, sostenidas en el tiempo. Porque lo que llamamos pobreza muchas veces no es simplemente ausencia de dinero, es ausencia de dirección, de estructura, de estrategia. Y cada nuevo hábito que eliges cultivar conscientemente es una pieza más de ese plan que te saca del caos y te lleva hacia una vida con abundancia, solidez y expansión real. No estás condenado. Estás simplemente a una decisión diaria de cambiar el rumbo. Existe una verdad incómoda que pocos se atreven a compartirte con sinceridad. Tu futuro financiero no depende del número exacto que aparece en tu nómina, sino de cómo administras cada peso que pasa por tus manos. Y sí, esta idea incomoda, porque te obliga a mirarte en el espejo con honestidad. Te obliga a aceptar que tu realidad actual es consecuencia de elecciones repetidas a lo largo del tiempo. Pero eso también es una gran noticia, porque significa que no necesitas que el mundo cambie para que tú cambies. Puedes empezar hoy, ahora mismo. Uno de los patrones más peligrosos, y al mismo tiempo más aceptados socialmente, es gastar más de lo que se gana. Este comportamiento se ha normalizado tanto que ya casi nadie lo cuestiona. Es común vivir con el ingreso ya comprometido antes incluso de recibirlo. Tarjetas de crédito, pagos a plazos, préstamos express, compras hechas por impulso, decisiones tomadas desde el vacío más que desde la claridad. Todo eso crea una bola de nieve que se lleva tu tranquilidad con cada vuelta. Y no se trata solamente de objetos o servicios, se trata de lo que representa esa manera de actuar. Es una mentalidad que ha aprendido a asociar el dinero con satisfacción inmediata, con una idea distorsionada de felicidad, con una falsa libertad que en realidad es dependencia. Es un estilo de vida anclado en el placer instantáneo, en la urgencia emocional, aunque eso implique pagar el precio con estrés, con ansiedad, con noches sin dormir, con cuentas que no cuadran al final del mes. Este ciclo tiene una salida, pero requiere coraje. Coraje para poner límites, para cambiar hábitos, para pensar en el largo plazo cuando todo en el mundo te empuja a lo contrario. Y ese coraje no nace de la motivación pasajera, nace de la conciencia. De darte cuenta de que mereces más, de que puedes más, de que no estás hecho para sobrevivir, sino para construir algo firme, auténtico y duradero. Y es fundamental entender algo: esa mentalidad que sabotea tus finanzas no nació por maldad, sino por ignorancia. Desde pequeño, tal vez nunca tuviste acceso a una educación financiera sólida. Quizás lo único que escuchaste fueron frases cargadas de miedo y resignación, como el dinero no crece en los árboles, los ricos son avaros o quien nace pobre, muere pobre. Esos mensajes, repetidos con autoridad por figuras significativas en tu infancia, se incrustaron en tu sistema de creencias como verdades absolutas. Creciste pensando que el dinero se escapa con la misma facilidad con la que llega, que no se puede retener, que nunca es suficiente, y lo más peligroso, que no tienes control sobre él. Con esa programación interna, gastar más de lo que ganas no te parece un error, sino algo normal, casi inevitable. Y ese pensamiento, silencioso pero poderoso, te mantiene exactamente en el mismo lugar, atrapado, estancado, reproduciendo el mismo patrón mes tras mes,
como si fuera parte de la naturaleza humana. Pero no lo es. Ese ciclo no es natural. Es aprendido. Y todo lo que fue aprendido puede, con conciencia y voluntad, ser desaprendido. El primer paso para romper este ciclo no es juzgarte, ni castigarte, ni sentir culpa. El primer paso es mirar con ojos nuevos, observar sin excusas, enfrentarte a la verdad sin adornos. Hazlo con valentía. Durante 7 días, anota absolutamente todo lo que gastas, desde lo más grande hasta lo más insignificante. No subestimes ningún movimiento. Esa libreta de gastos se convertirá en un espejo donde verás reflejados hábitos que hasta ahora operaban en piloto automático. Verás compras impulsivas disfrazadas de recompensas, gastos innecesarios que repites sin pensar, patrones emocionales que activan tu mano antes que tu mente. Y en esa observación sincera empieza el poder. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. La toma de conciencia es la puerta de entrada a una transformación financiera profunda. Una vez que veas tu situación con claridad, llega el momento de tomar una decisión, dejar de ser esclavo de tu presente para convertirte en el arquitecto de tu futuro. Y eso exige desarrollar una de las virtudes más escasas hoy en día, la capacidad de postergar la gratificación. Decirte a ti mismo no ahora, no porque no puedas, sino porque eliges algo mejor, más grande, más importante. Porque entiendes que cada gasto evitado, cada peso que decides guardar, es un ladrillo en la construcción de tu libertad. Una libertad que no depende del azar ni de la fortuna, sino de hábitos conscientes y consistentes. Muchas personas no alcanzan la riqueza porque ni siquiera entienden cómo se construye. Piensan que ser rico es cuestión de suerte, de una herencia, de una oportunidad mágica que aparece de la nada. Pero quienes realmente han logrado prosperar no lo hicieron por accidente. Yo he estudiado cientos de historias de éxito y hay un patrón común en todas ellas. El dominio financiero empieza por el dominio personal. La disciplina de vivir por debajo de tus posibilidades. La sabiduría de gastar con intención. La humildad de aprender a manejar incluso cuando parece que no hay mucho por manejar. Porque si hoy ganas poco y lo gastas todo, mañana, aunque ganes mucho más, seguirás atrapado en el mismo ciclo. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto se queda, cuánto se multiplica, cuánto se protege para el mañana. Cambiar este hábito no será fácil. Tendrás que pelear contra tu ego, contra tus emociones más arraigadas, contra las creencias antiguas que aún susurran al oído. Sentirás la tentación de volver atrás, de justificar un gasto impulsivo, de decirte que un pequeño desvío no importa. Pero sí importa. Cada decisión consciente suma. Cada vez que eliges ahorrar en lugar de gastar, cada vez que dices esto no lo necesito ahora, estás reafirmando una nueva identidad. Y esa identidad será tu base sólida. Una identidad de una persona madura, responsable, con inteligencia emocional y financiera. Una identidad que no depende de la cantidad de ingresos, sino de la calidad de tus decisiones. Porque una vez que aprendes a manejar poco con sabiduría, estás listo para manejar mucho con visión. A partir de ese momento, ningún ingreso será demasiado pequeño. Todo será aprovechado. Cada peso tendrá una función clara, un propósito. Cada movimiento responderá a un plan más grande. Y ese respeto por tu dinero, por tu esfuerzo, por tu futuro, marcará la diferencia. No esperes a que llegue el momento ideal. No esperes a ganar más. Empieza con lo que tienes. Porque cuando aprendes a dominar tu economía personal, en realidad estás aprendiendo a dominarte a ti mismo. Y ese dominio no solo transformará tus finanzas, transformará tu vida. Serás la misma persona incluso cuando tengas abundancia, porque ya habrás aprendido a resistir, a priorizar, a planificar. Y ese aprendizaje profundo es el verdadero escudo contra la pobreza. Porque quien domina su mente y sus hábitos, jamás vuelve a ser esclavo del dinero. Porque habrás comprendido algo que muy pocos descubren en su vida, que la verdadera riqueza no se ve a simple vista. Se esconde en hábitos invisibles, en decisiones privadas, en esa fuerza interior que te lleva a no conformarte con sobrevivir, sino a elegir prosperar. Postergar no es simplemente dejar algo para mañana. Es una estrategia inconsciente de evasión. Le hace creer que está esperando el momento perfecto, cuando en realidad está evitando el esfuerzo,
el riesgo y la incomodidad que vienen con todo crecimiento real. Es la ilusión de estar en control cuando, sin saberlo, está cediendo ese control una y otra vez. Cada decisión que pospone es una rendición silenciosa. Y en ese aplazamiento, va perdiendo algo mucho más valioso que el tiempo. Pierde energía mental, pierde impulso, pierde confianza. Se repite la idea de que más adelante será el momento adecuado. Que cuando tenga más dinero, más tiempo, más experiencia, más certeza, entonces sí actuará. Pero ese más adelante es una trampa disfrazada de lógica. Ese día perfecto nunca llega. Porque la preparación total no existe. Porque el miedo, cuando no se enfrenta, siempre encuentra una excusa elegante para quedarse. Y mientras tanto, la vida avanza. Las oportunidades no esperan. Las facturas no se detienen. Los años pasan. Y lo único que cambia es el peso creciente de la frustración. La postergación es cómoda, sí, pero es estéril. Lo mantiene ocupado en cosas pequeñas, pero alejado de lo esencial. Lo entretiene con tareas, pero no lo transforma. Es como estar dentro de un coche con el motor encendido, viendo el paisaje por la ventana, sin moverse un centímetro. Romper este hábito destructivo exige un cambio radical en la forma de entender la acción. Usted no necesita sentirse motivado para comenzar. Esa es una de las mentiras más costosas que le han vendido, que primero debe estar inspirado, que debe tener claridad emocional, entusiasmo, seguridad. No. La acción no es consecuencia de la motivación. La acción es su causa. Usted actúa primero. La motivación llega después, cuando empieza a ver progreso, cuando siente que está avanzando, cuando se da cuenta de que puede. Decidir da miedo. Claro que sí. Porque decidir significa renunciar a la fantasía de que todo es posible al mismo tiempo y sin esfuerzo. Decidir implica elegir un camino, sabiendo que vendrán desafíos, errores, tropiezos. Pero también es la única forma de crecer, de aclarar el rumbo, de volverse una persona libre. Porque cada día tiene un número limitado de decisiones valiosas que puede tomar con energía verdadera. Y cuando las desperdicia postergando, se las entrega al miedo, a las distracciones, a lo urgente pero irrelevante. Lo más peligroso de postergar no es la inacción en sí, sino la falsa paz que genera. Esa calma mentirosa que le hace sentir alivio por evitar lo que lo incomoda. Pero ese alivio es veneno. Suave, silencioso, adormecedor. Lo vuelve lento, inseguro, dependiente. Hasta que un día despierta y se da cuenta de que han pasado años. Años enteros llenos de ideas no ejecutadas, de proyectos no iniciados, de decisiones no tomadas. Y ya no es solo una vida estancada, es una identidad debilitada. Ahora imagine esto, ¿qué pasaría si decidiera hacer lo contrario? Una sola decisión importante cada día. No tiene que ser gigante. Basta con que sea real. Aunque le dé miedo. Aunque no tenga todo claro. Porque cada vez que toma una decisión, aunque sea pequeña, refuerza su identidad como alguien que actúa. Como alguien que no necesita condiciones perfectas para moverse. Como alguien que lidera su vida y no la entrega al azar. Y cuando ese hábito se repite, algo profundo ocurre. Su confianza se expande. Su visión se aclara. Su influencia crece. Porque la riqueza, en su forma más pura, no es solo dinero, es decisión. Los hombres que prosperan no son los que esperan. Son los que deciden rápido, se equivocan rápido, aprenden rápido y ajustan el rumbo en el camino. No necesitan garantías, necesitan dirección. Y la dirección se crea cuando usted actúa, incluso con incertidumbre. Empiece hoy. Una sola decisión que ha estado evitando. Hágala. No importa si es incómoda. No importa si no es perfecta. Lo que importa es que la haga. Porque al hacerlo, le envía un mensaje poderoso a su mente: yo ya no soy el mismo. Ya no soy esclavo del miedo, ni rehén del tiempo, ni víctima de la duda. Soy un hombre que decide. Y esa repetición diaria de decisiones construye una nueva identidad. Y su identidad es el motor de todo lo que logra. El miedo a equivocarse empobrece. No solo el bolsillo, empobrece la mente, el espíritu, las posibilidades.
Tenga más miedo a quedarse igual, a pasar los años sin moverse, sin crecer, sin evolucionar. Porque eso sí tiene un costo irreversible. Cada decisión que toma es una puerta que se abre. Es aprendizaje, es progreso, es vida en movimiento. Decida actuar, aunque sea con miedo. Porque el precio de esperar siempre será más alto que el precio de intentarlo. Y ahora llegamos a uno de los hábitos más tóxicos, pero más aceptados socialmente. Un hábito que se disfraza de sensatez, de prudencia, incluso de humildad. Pensar en pequeño. Pensar en pequeño muchas veces no es humildad, es miedo racionalizado. Es el temor al fracaso disfrazado de lógica. Es la voz interior que dice no es para mí, eso es demasiado, no podría lograrlo, y que se pronuncia tan suavemente, tan razonablemente, que parece protegerlo, pero en realidad lo está encadenando. Y lo más peligroso es que esa voz no viene de fuera. Viene de usted. Ya no necesita que nadie lo limite. Ya aprendió a hacerlo solo. Con sus propios pensamientos. Con sus propios juicios. Con su propia incredulidad. Y cada vez que se dice no puedo, cada vez que evita soñar en grande, está reforzando esa celda invisible que lo encierra desde dentro. Su vida externa jamás podrá ir más allá del tamaño de su visión interna. Si su visión es estrecha, sus resultados serán escasos. Si su visión es temerosa, su vida será frágil. Porque no es la realidad la que lo limita. Es la forma en que se ha enseñado a mirarla. No se trata de vivir de ilusiones, sino de tener el coraje de imaginar algo más grande, más retador, más significativo. De permitirse ver un futuro que hoy no sabe cómo construir, pero que está dispuesto a perseguir. Porque lo que visualiza con fuerza, con emoción, con convicción, comienza a tomar forma. Su mente es una arquitecta poderosa, crea primero en el pensamiento lo que más tarde busca materializar en la acción. Sus pensamientos no son neutros. Son comandos. Órdenes silenciosas que su cerebro se encarga de ejecutar. Si dice es imposible, su mente dejará de buscar caminos. Pero si dice tal vez puedo, aunque sea con duda, su energía cambia. Su enfoque cambia. Su postura cambia. Y lo que antes parecía inalcanzable empieza a parecer posible. Pensar en grande no es arrogancia. Es respeto por su potencial. Es reconocer que no vino a esta vida solo a sobrevivir, sino a evolucionar, a crecer, a contribuir. Es mirar su existencia como una misión, no como una carga. Porque cuando piensa en grande, se ve obligado a actuar de manera diferente. No puede seguir siendo el mismo. No puede seguir haciendo lo mínimo. Se ve forzado a aprender, a moverse, a estirarse más allá de su zona de confort. Y eso duele. Pero ese dolor es necesario. Porque es el dolor del estiramiento. El dolor del crecimiento. El dolor que precede a la transformación. Y si ha llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque dentro de usted hay una semilla. Una voz silenciosa, pero insistente, que le dice, puedes más. Esa voz es su esencia hablando. No la ignore. No la ahogue. Aliméntela. Rodéese de grandeza. De ideas que desafíen sus límites. De personas que no acepten la mediocridad. De libros, entornos y conversaciones que lo recuerden quien puede llegar a ser. Escriba sus metas. Pero esta vez no las escriba con cautela. Escríbalas con coraje. Escríbalas grandes. Tan grandes que le den miedo. Tan grandes que no tenga idea cómo alcanzarlas. Porque ese es el tipo de meta que lo obligará a crecer. A reinventarse. A convertirse en alguien que aún no es. Y ahí es donde ocurre la verdadera riqueza. Comprométase con esa visión como si fuera inevitable. Como si no hubiera alternativa. Porque cuando usted se compromete, su mente empieza a colaborar. Aparecen ideas, recursos, caminos y personas que antes estaban invisibles, ocultos tras el velo de su pensamiento limitado. Y no, pensar en grande no lo hará rico de la noche a la mañana. No le traerá milagros sin trabajo. Pero lo pondrá en el camino correcto. El camino donde cada paso cuenta. Donde cada error enseña. Donde cada día es una oportunidad de avanzar hacia algo que sí vale la pena. Recuerde,
Nadie se vuelve exitoso por accidente. Se vuelve exitoso porque un día se atrevió a pensar diferente, a imaginar más, a decidir que su vida no sería una repetición de lo conocido, sino una creación consciente de lo que aún no existe. Esa es la diferencia entre los que repiten patrones y los que rompen moldes. Su forma de pensar es la raíz de todo lo que vendrá después. Cambie eso, y cambiará todo. Usted no puede volar si siempre está rodeado de quienes se arrastran. No puede aprender a pensar diferente si todos a su alrededor piensan igual. Por eso, uno de los actos más valientes que puede hacer por su futuro es elegir con conciencia a las personas con las que comparte su energía, su tiempo y sus conversaciones. No se trata de rechazar a nadie con desprecio, sino de proteger su mente como se protege un jardín, arrancando lo que no nutre, lo que ensucia, lo que impide florecer. Revise su entorno. ¿Quiénes son las 5 personas con las que más habla cada semana? ¿Qué temas dominan esas conversaciones? ¿Son conversaciones que lo elevan o lo hunden? ¿Lo inspiran a ser mejor o lo empujan a quedarse igual? Si cada vez que comparte una idea nueva a alguien le dice «eso no es para ti», «eso es muy difícil», «mejor no sueñes tanto», entonces, sin darse cuenta, está cargando un peso ajeno sobre sus hombros. Y ese peso se manifiesta como dudas, como parálisis, como una voz interna que empieza a parecerse demasiado a las voces externas. Porque sí, las ideas ajenas terminan convirtiéndose en sus pensamientos. Y sus pensamientos, en sus decisiones. Por eso, si quiere cambiar su vida, empiece por cambiar las voces que escucha a diario. Rodéese de personas que lo reten a crecer, que lo hagan sentir incómodo, pero en el buen sentido. Personas que lo inspiren no por lo que tienen, sino por lo que se han atrevido a construir. Busque conversaciones que enciendan su fuego, no que lo apaguen. Busque entornos donde lo que hoy le parece ambicioso sea lo mínimo aceptable, porque eso lo obligará a expandirse, a no conformarse, a pensar más alto. Si no encuentra esas personas en su entorno físico, búsquelas en libros, en videos, en contenido de valor. Hoy, más que nunca, tiene acceso a mentes brillantes a través de la tecnología. Úselas como espejos de lo que quiere ser, como mentores invisibles que lo guían incluso a la distancia. Pero no se quede donde está solo por costumbre. Porque quedarse donde no se crece, también es una decisión. Romper con este hábito requiere coraje, sí. Requiere sentirse solo un tiempo, incomprendido, fuera de lugar. Pero esa incomodidad es parte del precio que se paga por evolucionar. Y le aseguro algo, cuando comience a vivir alineado con una mentalidad más alta, atraerá personas que vibran en esa misma frecuencia. Y ahí entenderá que no perdió a nadie. Solo se liberó de lo que ya no lo dejaba avanzar. Porque quien protege su mente, está blindando su destino. Está diciendo, no voy a permitir que las voces del miedo decidan por mí. Está tomando el control. Y eso, en este mundo, es un acto revolucionario. Muchos no lo entenderán. Algunos lo juzgarán. Le dirán que ha cambiado, que ya no es el mismo. ¿Y sabe qué? Tienen razón. No es el mismo. Porque cuando empieza a elevar su estándar, a cuidar su entorno, a filtrar lo que permite entrar en su mente, inevitablemente se transforma. Y esa transformación incomoda a quienes prefieren que todo siga igual. Pero no vino a esta vida a agradar a todos. Vino a construir algo valioso. Vino a descubrir hasta dónde puede llegar cuando se deja de excusas y empieza a moverse con intención. Su crecimiento no necesita permiso. Su evolución no requiere aprobación. Solo requiere decisión, compromiso, persistencia. Y si por proteger su mente pierde algunos vínculos, es porque esos vínculos no eran tan fuertes como parecían. Lo que se rompe cuando usted crece, no era suyo. Lo que permanece a su lado, incluso mientras sube de nivel, eso sí es real. Ahora bien, quiero que lo entienda profundamente, su entorno no es solo lo que está a su alrededor. También es lo que consume, lo que repite, lo que permite, lo que tolera. Por eso, si hoy su círculo es limitado, si su entorno físico no lo impulsa, empiece por crear un entorno mental más poderoso. Lea a los mejores. Escuche audios que lo eleven. Vea contenido que lo confronte. Hable consigo mismo con palabras que lo construyan,
no que lo destruyan. No espere a tener todo perfecto para comenzar. Comience con lo que tiene. Porque lo que tiene es suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso puede ser simplemente dejar de compartir tiempo con personas que lo drenan. O dejar de repetir ideas que no son suyas. O dejar de reírse de chistes que lo hacen más pobre por dentro. Porque hay muchas formas sutiles en las que uno normaliza la mediocridad sin darse cuenta. Y cada vez que lo hace, se aleja un poco más de quien realmente quiere ser. Si algo dentro de usted se está removiendo, es porque su conciencia ya no quiere lo mismo de antes. Es porque su espíritu ya no soporta más conformismo. Escuche esa incomodidad. Porque la incomodidad es el inicio del cambio. Es el aviso de que hay algo dentro de usted que quiere nacer, que quiere más, que sabe que puede más. Usted no es el producto de su pasado. Es el arquitecto de su futuro. Pero ningún arquitecto puede construir grandeza si está usando planos pequeños, si está rodeado de obreros que no creen en la obra, si está trabajando con materiales mediocres. Y los materiales con los que construye su vida son sus pensamientos, sus hábitos, su entorno. No subestime la importancia de cada uno. Proteja su mente como quien protege un sueño que aún está en gestación. No todos lo entenderán, pero no es para ellos. Es para usted. Porque cuando su mente está fuerte, puede soportar la crítica, puede resistir la duda, puede continuar cuando los demás se rinden. Y una mente fuerte, alimentada, protegida y guiada, no necesita suerte. Necesita tiempo. Porque tarde o temprano, el resultado llega. Siempre llega. Y un hombre que no transforma su mundo, termina siendo moldeado por él. Se convierte en un espectador de su propia vida, alguien que observa cómo otros avanzan mientras él repite el mismo lunes una y otra vez, convencido de que eso es lo que tocó. Pero no fue lo que tocó. Fue lo que toleró. Fue lo que eligió al no elegir. Y aquí hay una verdad que duele pero libera. Si usted no diseña su vida, alguien más lo hará. Y probablemente no será para su beneficio. Sin metas, es fácil terminar cumpliendo los sueños de otros, trabajando por los objetivos de alguien más, renunciando poco a poco a su identidad. Porque sin dirección, la vida se convierte en un bucle de repeticiones donde el pasado dicta el futuro. Pero el hombre que tiene metas, aunque no tenga todo resuelto, tiene un norte. Y eso basta. Basta para que cada día tenga sentido. Basta para que los lunes no sean una carga, sino una oportunidad. Basta para que la disciplina tenga razón de ser. Porque una meta no solo da dirección, también da fuerza. Una meta fuerte es más poderosa que cualquier motivación pasajera, porque es una promesa consigo mismo. Y cuando se promete algo de verdad, empieza a tratarse con más respeto. Por eso, si aún no tiene una meta clara, si su visión todavía es borrosa, si no podría decir en voz alta que quiere lograr este año, este mes o esta semana, no es momento de culparse, pero sí de hacerse responsable. Tome un cuaderno y escriba. No filtre. No piense en limitaciones. Piense en lo que realmente desea, no en lo que cree que es posible. Piense en lo que lo haría sentir pleno. Lo que lo haría sentirse útil, vivo, expandido. Y luego ponga fechas. Ponga detalles. Haga que esa meta se vuelva concreta. Porque una meta concreta se vuelve una brújula. Y cuando tiene brújula, ya no camina en círculos. Los hombres sin metas suelen ser víctimas del caos. Los hombres con metas se convierten en arquitectos del orden. No es magia. Es mentalidad. Es decisión. Y hay algo más. Cuando escribe su meta, algo se enciende. Su mente empieza a buscar formas, sus ojos empiezan a notar oportunidades, su energía empieza a priorizar. Es como si todo su sistema nervioso se reorganizara alrededor de ese propósito. Porque usted fue diseñado para avanzar, no para estancarse. Pero avanzar sin dirección no es avance. Es desgaste. Muchos hombres están agotados, no porque trabajen mucho, sino porque no saben por qué lo hacen. Y eso cansa más que cualquier jornada laboral. No saber hacia dónde va es una forma lenta de morir en vida. Así que escriba esa meta. Léalas todos los días. Repítalas en voz alta. Visualice cómo se siente haberlas alcanzado. No como un juego de fantasía,
sino como una forma de entrenar su mente a reconocer ese destino como posible. Y cuando su mente lo reconozca como posible, su cuerpo se pondrá en marcha. Su actitud cambiará. Su entorno se reajustará. Porque una meta clara tiene ese poder, alinea su mundo interno con su mundo externo. Porque cuando un hombre empieza a aprender cada día, empieza a respetarse más. Y no porque tenga un título más o porque sepa más que otros, sino porque se demuestra a sí mismo que no se ha rendido, que aún cree en su capacidad de crecer. Eso es autoestima real, la confianza que nace del compromiso diario con su mejor versión. Cada nuevo concepto, cada habilidad desarrollada, cada libro leído, cada idea que desafía lo que antes creía intocable, se convierte en un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. Porque el aprendizaje no solo le da herramientas externas, le da también estructura interna. Lo vuelve más paciente, más preciso, más estratégico. Y esas son cualidades que los hombres pobres de espíritu nunca cultivan, porque viven atrapados en el orgullo de creer que ya saben suficiente. Pero usted no. Usted está aquí para romper con ese patrón. Para mirar sus carencias a los ojos y decir, no sé, pero puedo aprender. Esa simple frase tiene más poder que cualquier excusa, porque es el principio de todo cambio profundo. No saber no es una condena. Elegir no aprender sí lo es. Y no estamos hablando solo de conocimientos técnicos. Aprender también es educar sus emociones, dominar sus pensamientos, entender sus impulsos, controlar su enfoque. Porque el hombre que se entiende a sí mismo se vuelve dueño de su destino. Ahora, pregúntese, ¿cuánto más podría lograr si aprendiera a comunicar mejor sus ideas? ¿Cuánto más valdría si entendiera de finanzas personales? ¿Cuántos conflictos evitaría si supiera escuchar con empatía o negociar con inteligencia emocional? Todo eso se aprende. Todo eso está disponible. Pero no llegará solo. Tiene que ir a buscarlo. Y no se trata de estudiar por obligación. Se trata de amar el proceso. De convertir su aprendizaje en parte de su identidad. Porque el hombre que ama aprender nunca está perdido, porque siempre encuentra una forma de reinventarse. Recuerde esto, el conocimiento es la nueva moneda. La información bien aplicada es el nuevo capital. Y si usted no invierte en su mente, seguirá trabajando para quien sí lo haga. Entonces, cada vez que piense en rendirse, en distraerse, en conformarse, repítase esta frase, nunca más dejaré de aprender. Escríbala. Póngala donde la vea todos los días. Porque es el recordatorio de que usted no está estancado, solo está desinformado. Y eso tiene solución. La pobreza intelectual no es falta de inteligencia. Es falta de decisión. Decisión para apagar lo que lo entretiene y encender lo que lo transforma. Decisión para elegir cada día un pequeño acto de aprendizaje, aunque sea incómodo, aunque al principio no vea resultados inmediatos. Pero esos pequeños actos, acumulados día tras día, lo separan del resto. Porque mientras muchos duermen mentalmente, usted se despierta más lúcido, más capaz, más consciente. Y ese hombre consciente es el que construye riqueza duradera, no solo en dinero, sino en impacto, en visión, en legado. Porque cuando un hombre acepta esa responsabilidad plena, se convierte en el arquitecto de su propio destino. Ya no es víctima de las circunstancias, sino protagonista de su historia. Y esa mentalidad es la diferencia entre seguir atrapado en la queja o avanzar con determinación. Porque culpar a otros es fácil. Pero es también la cárcel más grande. Mantiene a las personas encadenadas a un ciclo interminable de frustración y estancamiento. Y mientras busca afuera, el cambio nunca llega. Pero cuando un hombre decide que su crecimiento depende de él, que es el único responsable de sus resultados, empieza a actuar con poder real. No porque todo sea perfecto ni porque el camino sea fácil, sino porque entiende que la única variable que realmente puede controlar es a sí mismo. Eso significa levantarse cada día con la intención clara de mejorar, de aprender, de superar las excusas internas. Significa entender que la disciplina no es un castigo, sino un compromiso consigo mismo, una promesa de honor que nadie más puede romper. Y aunque el mundo no cambie, aunque las dificultades sigan presentes, ese hombre tiene la capacidad de decidir su actitud, su esfuerzo y su enfoque. Puede elegir caer o puede elegir levantarse una y otra vez.
Eso es lo que hace a un hombre invencible: la capacidad de persistir sin importar las circunstancias, la valentía de asumir la responsabilidad cuando otros prefieren culpar, la humildad de reconocer errores y la fuerza para corregir el rumbo. Es un camino solitario en ocasiones, sí, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. Porque la responsabilidad total no es una carga, es el poder más grande que un hombre puede tener. El poder de decir: esto es mi vida, estas son mis reglas, y yo decido hacia dónde voy. Y esa decisión cambia todo. La base de todo éxito duradero es la responsabilidad plena. Pero hay una aclaración fundamental: responsabilizarse no es culparse. No es decirse a uno mismo: todo es mi culpa, soy un fracaso. Eso es autocompasión disfrazada de autocrítica, y no conduce a nada más que a hundirse aún más. Responsabilizarse es mirar la realidad de frente y decir: esto no me gusta, pero yo lo acepté, yo lo permití, yo lo sostuve. Y ahora, yo puedo transformarlo. Ese pensamiento no lo aplasta, sino que lo empodera. Le devuelve el control. Le recuerda que no está condenado a repetir las historias que otros eligieron por él. Que siempre hay una salida, una nueva decisión, un próximo paso. Pero ese paso no lo da quien culpa, lo da quien asume. No se trata solo de palabras, se trata de práctica. La próxima vez que algo no salga como esperaba, no pregunte: ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntese: ¿qué hice para llegar aquí? ¿Qué puedo hacer diferente ahora? ¿Qué parte de esto está bajo mi control? Hacer esas preguntas no lo debilita, lo fortalece. Lo entrena para ver la vida como un campo de batalla donde no es una pieza pasiva, sino un estratega activo. Sí, existen injusticias en el mundo. Sí, hay sistemas que limitan, pero rendirse por eso es entregarse antes de pelear. Usted no está aquí para vivir según las condiciones externas. Está aquí para construir su propio camino, incluso si eso significa empezar desde cero, sin garantías, solo con determinación. La mayoría no lo hace, porque culpar es fácil, cargar con la responsabilidad, duro. Pero la libertad siempre ha sido un privilegio reservado para los valientes. Y usted puede ser uno de ellos. El día que deje de culpar, empezará a avanzar. Y cada paso que dé será sólido, real y suyo, porque no dependerá de nada externo, solo de su compromiso, su visión, su voluntad. Y eso nadie se lo puede quitar. No hay excusa válida para una vida sin propósito, solo hay decisiones, las que toma y las que no toma. Y esas decisiones están escribiendo su destino en este mismo momento. Sea radical consigo mismo. No permita una sola queja sin acción, ni una sola excusa sin solución. Cada vez que culpe a alguien, deténgase y pregúntese: ¿y yo qué voy a hacer con esto? Porque al final, el único que vivirá las consecuencias de su vida es usted. Y merece vivirlas con dignidad, con poder, con la tranquilidad de saber que no esperó que el mundo lo salvara, sino que fue usted quien se rescató. Ese hombre que asume todo es el que inevitablemente rompe con la pobreza, con la mediocridad, con el destino heredado. Porque eligió ser autor, no víctima. Y eso lo cambia todo. Hay una verdad que pocos aceptan: la pobreza no es solo una condición externa, es una identidad interna. Mientras no rompa con esa identidad, ningún esfuerzo será suficiente, ninguna estrategia funcionará, ningún ingreso durará. El hombre que se siente pobre en su mente sabotea cualquier forma de progreso. Gasta más de lo que gana, se rodea de personas que confirman su pobreza, busca excusas para evitar responsabilidades, piensa en pequeño, postergando decisiones importantes, esperando sentirse listo, rechazando el aprendizaje y culpando a todos menos a sí mismo. No porque sea malo, sino porque su mente fue moldeada para no prosperar. Esa es la raíz, lo que lo mantiene atrapado. No es su entorno, ni sus circunstancias, ni su nivel educativo. Es la narrativa que repite cada día, consciente o inconscientemente: esto es lo que soy, esto es lo que merezco, esto es hasta donde puedo llegar. Mientras siga creyendo eso, cualquier cambio será temporal. Porque la identidad siempre gana, y se fortalece con cada hábito que tolera, con cada límite que no rompe, con cada mentira que sigue creyendo sobre su vida. Cambiar su situación no empieza afuera, empieza dentro. Empieza cuando se mira al espejo y deja de verse como un hombre limitado, como un sobreviviente,
como un número más en la estadística. Empieza cuando deja de definirse por su pasado, por sus errores, por sus fracasos, por su apellido, por su historia. Empieza cuando se para con el pecho firme y dice: yo no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser a partir de ahora. Esa declaración no es poesía. Es un acto de guerra. Una guerra contra todo lo que lo ha mantenido reducido, contra todo pensamiento que lo empuja hacia abajo, contra toda programación que lo quiere pequeño, resignado, cómodo. Es un corte definitivo con la idea de que esto es lo que hay. Porque no es lo que hay. Es lo que usted ha aceptado hasta ahora. Y si algo dentro de usted aún arde, aún duele, aún se revela, es porque su alma sabe que nació para más. No se trata solo de ganar más dinero, el dinero es una consecuencia. Se trata de transformarse en el tipo de hombre que merece ese dinero, que lo sabe administrar, que lo multiplica, que lo usa para crear, para servir, para dejar legado. Un hombre disciplinado, enfocado, que no se traiciona, que cumple su palabra, que se levanta cada día con una dirección, con un propósito, con un estándar. Porque ese estándar es la base de todo lo que construye. Cuando sube su estándar, cambia su entorno, cambian sus hábitos, cambian sus resultados. Ya no permite menos, ya no acepta lo que antes aceptaba, ya no calla lo que antes callaba, ya no finge estar bien cuando sabe que nació para estar mejor. La riqueza no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en la mente. Se construye con disciplina, se refuerza con decisión y se mantiene con carácter. Por eso tantos ganan dinero y lo pierden. Porque no cambiaron la raíz, porque aún se veían como pobres, indignos, impostores. Y eso siempre sale a flote. Pero usted no va a repetir esa historia. No va a vivir atrapado en ciclos heredados. No va a cargar con el peso de generaciones que se rindieron. Usted va a romper esa cadena. Va a demostrar que se puede. No por orgullo, no por demostrarle nada a nadie, sino porque se lo debe a sí mismo. Porque ha llegado demasiado lejos como para conformarse. Porque dentro de usted hay un líder, un arquitecto de futuro, un guerrero silencioso que ha sobrevivido a todo. Y que hoy decidió algo más grande: prosperar, no sobrevivir, elevarse, no aguantar, avanzar, no ir tirando, y luego enseñar a otros cómo se hace. Esto no es una motivación pasajera, es un despertar. Y si algo dentro de usted está temblando, es porque ya entendió que no puede volver atrás. Porque ahora lo sabe. Los hábitos que lo mantenían pobre ya no tienen lugar en su vida. No importa cuántas veces haya fallado, cuántos años haya perdido, cuántas veces haya caído. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al video, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Si hoy decide con todo su ser que esa identidad de escasez ya no lo representa, entonces todo cambia. Porque ya no es el mismo. Porque ya no piensa igual. Porque hoy eligió el camino más difícil, pero también el más digno. El camino de la transformación profunda. Y ese camino, aunque lo recorra solo al principio, terminará llevándolo a la libertad. Porque cuando un hombre decide cambiar su mente, su vida entera se alinea para recompensarlo. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana. Pero inevitablemente. Porque lo que cambia por dentro se manifiesta por fuera. Y cuando eso ocurra, mirará atrás y entenderá que esta decisión fue el punto de quiebre. El momento exacto en que dejó de ser pobre, aunque aún no tuviera dinero. Porque ya tenía lo más importante: el carácter, la visión, la fe y la voluntad inquebrantable de no volver jamás a ser el mismo.